Hola a todos, hoy es martes 24 de mayo de 2022. Sean bienvenidos al podcast, al episodio número 21 del podcast de Historias al Diván, analizando historias por el bien de la humanidad. Estaremos hoy analizando la película A Silent Voice, una voz silenciosa. Ya todos saben que nosotros discutimos nuestro podcast llenos de spoilers de principio a fin. Entonces hoy quiero presentarles a las personas que están con nosotros en el diván hoy. La primera persona que les quiero presentar se llama Carlos. Así fue como me quedé solo, Barba. Es que mira, tenía una idea diferente de la sociedad, pero pues ya que me pusieron aquí, pues mejor me quedé aquí solito. Muy buena tarde, muchachos. Una película muy bonita, muy interesante, ya la estaremos discutiendo. Vamos al segundo cojín. Bueno, en el segundo cojín tenemos a Ani, hablo raro, Miranda. Tal vez a veces, eso me han dicho. Bueno, no, un gusto estar acá de nuevo con una película que me encantó, que me la lloré casi toda, pero no, hermosa, feliz de haberla disfrutado tanto. Bueno, y en el tercer cojín tenemos a Olga, el Club Miau Miau Echavarría. Muchas gracias, feliz de estar por acá nuevamente. La película me gustó mucho. Nunca una película me había hecho pensar tantas veces que ya se había acabado. O sea, cada rato yo pensaba, ya se acabó y seguía. Como yo, 4 finales. Sigue. Y después yo pensé, aquí se acaba y no, seguía. Pero bueno, también me gustó mucho y mucho que hablar. Sí, porque, bueno, y me tocó el corazoncito porque todo lo que tiene que ver con sordos, ya les he contado que yo fui profesora, me toca el corazón. Sí, me acordé mucho de vos con esta película por eso precisamente. Por esa experiencia tuya con niños con discapacidades auditivas. Súper. ¿Hay alguien más que tenga algo más para, no sé, alguien más sacó una frase? Falta el cuarto cojín. No sé, sí. En el cuarto cojín tenemos a Rafael, échale otras 3 hogazas de pan a los peces, Sí. Miranda. Sí, por favor, y todo al mismo tiempo para que se atraganten. Para comer. Sí. Pero mejor. No, mejor dicho. Bueno, la película... Por lo menos hartaron pan toda la todo el que quiera. O sea, los Yo tenía otra. quedaron muy bien Rafa, aquí te alimentados. tengo un Aquí no hubo panezote maltrato animal. bien sabroso para ti solito. Sí, no, por lo menos era pan de muy buena calidad, ¿cierto? Sí. Sí, era pan muy bueno. No era pan viejo. No. Compradito, era recién salido del horno. A mí me encantó ese momento en que él dice, necesito una señal a ver si vuelvo a buscarla, y casi que le pega en la cabeza un cupón de comprar pan. Sí. Me hizo reír mucho. Bueno, pero ¿de qué película estamos hablando? Se llama A Silent Voice. Según IMDb, la película se trata de un muchacho joven que ha sido aislado por sus compañeros después de que él había sido el bully de una niña sorda, al punto en que ella había decidido mudarse e irse a otro colegio. Años después, él entra en un camino buscando su redención. Esa es lo que nos trae IMDb. Me encantaría que hoy le demos primero la palabra a Ani con su construcción de mundo. Bueno, aquí tenemos nuevamente una ambientación que es, digamos, no muy fantástica. Estamos hablando de un tema un poco más realista, aunque sí tiene unos elementos de fantasía que son muy característicos de la narrativa japonesa. Pues tenemos la historia de esta chica sorda, pero la historia no se cuenta desde su punto de vista, sino desde el punto de vista de su bully. Y cómo él, a través de su arrepentimiento y de todo lo que le pasó, empieza a ver el mundo. Entonces, la construcción principal se da desde el punto de vista de él. Lo más característico de eso es que todas las personas a las que él no le habla tienen siempre una X en su cara, y él siempre está mirando hacia los pies de las personas. Entonces es muy rara la vez que nos enfocan un rostro, al menos al principio de la película. Y toda esa perspectiva es lo que narra, o lo que se cuenta, o lo que nos muestra, lo que nos presenta este mundo en el que vive. El único mundo que logramos ver con cabalidad es el mundo de su casa, el mundo de su familia, el de su sobrina morena, hija de su hermana con un chico brasileiro, muy musculoso y aficionado al fisicoculturismo, a su mamá, que es estilista, y ese es como el primer panorama que tenemos, porque a la hermana no la vemos hasta el final, lo mismo que, aunque al esposo de la hermana sí tenemos un vistazo al principio, pero solo un vistazo, nadie tiene ni idea que es el esposo de la hermana. ¿Cómo? Perdóname, a la hermana yo nunca la vi. Al final. La muestran al final, y un pedacito, claro. Y tapada. muy rápido.
Ajá, Ah, no no, le No, muestra no la la cara, cacho. solo el pelito. Ah, exacto, no se le ve la cara. Exacto, exacto. Sí. O sea, y solo recibe a la niña y ya. La niña la vemos durante toda la película, para la hermana solamente un momento, lo mismo que al papá ultramusculoso. Entonces eso es como lo que tenemos. Tenemos la perspectiva de un joven que se ha aislado a sí mismo del mundo por su culpabilidad y que además de eso cuenta el cómo ve toda la situación. Algo que es muy impactante de esa construcción inicial es cómo es el ritual de él al inicio y cómo tenía todo planeado para poder quitarse la vida. Eso también hace parte de este mundo que estamos narrando, porque la muerte es un pilar de toda la película. O sea, no está explícita sino en algunos momentos, pero sí está implícita todo el tiempo. Desde las fotos que toma la hermana, la muerte de la abuela y lo que significa eso, el salto de él, bueno, en fin, todas estas cosas están siempre presentes. Y lo último, lo que quería decir es lo de el pequeño fragmento de fantasía que tenemos ahí. Y para mí esto fue como lo más bonito de la construcción, porque ahí estamos volviendo al punto de vista de la chica sorda. Entonces estamos narrando un pedazo de un sueño, pero desde su punto de vista. Como ella no escucha la voz de Ishida, que es el protagonista, entonces lo que ella ve son sus palabras escritas en letra de él, supongo yo, a la manera en que ella lo escribe. Y esto para mostrar, digamos, un sueño en el que ambos se comunican, cuando él cae en coma y está a punto de despertar. Esto es como lo que tenemos de la construcción. Súper. Bueno, que alguien, sí, eso, Carlos, dale. Sí, yo. Bueno, otra vez Japón, otra vez una escenificación brutal. Se mencionó así como que si fuera algo muy casual el que ella es sorda, porque no es de la que cuenta la historia, pero a mí me llamó muchísimo la atención cómo manejan todo el esquema de discapacidad en la película. No sé si se percataron, por ejemplo, salen las aceras, salen con rayas amarillas. Eso pasa en varios países, en los cuales, en Europa, por ejemplo, me tocó verlo, en Japón, por supuesto, yo me preguntaba, bueno, ¿qué cuerno con estas rayas? La banqueta puede ser de un dibujo, pero este es un camino trazado específicamente con las rayas rectas, tiene ranuras, y es precisamente para la gente invidente. Eso está presente en toda la película. Todos los escenarios que presentan traen algún tema precisamente para discapacidad. Por ahí aparece algo en braille, etcétera. En toda la película, y eso me parece sumamente importante de mencionar en la construcción del mundo, está pensada en un mundo para gente con capacidades diferentes. Eso quería comentar. Ay, ahora que me acuerdo, se me olvidó mencionar algo. Ay, perdón. Cuando está él en coma, ahí hay algo muy bonito porque en esa construcción meten muchas cosas del folclore japonés. Son todos los encantamientos, todas las cosas que ellos hacen para que él despierte rápidamente. Lo primero es el bigote que tenía el mejor amigo, Nagatsuka, sí, pero era porque él todos los días se hacía una rayita con tal de que él se despertara, haciendo pues como una especie de conjuro. Y las 1000 grullas, que son la creencia japonesa de que si tú haces 1000 grullas de origami, puedes pedir un deseo. Eso nace de la historia pues de una niña en Japón que tenía un cáncer, era un cáncer terminal, y ella en el hospital empezó a hacer las 1000 grullas para poder pedir el deseo de sanarse. Ella logra terminar las 1000 grullas, muchas personas le ayudan, le envían incluso grullas, pero obviamente pues a la final ella muere y ella tiene una estatua en su honor. Entonces la historia de las 1000 grullas es muy difundida en Japón y ella, Kawaii, que a mí personalmente me cae regorda, fue el único gesto bonito que hace, sí, y que le entrega las grullas, que era no pude hacer 1000, pero aquí te entrego las que hay. No cumplimos el sueño de los 1000, pero aquí sí están. Hicieron un esfuerzo, sí, sí. Bueno, hay una cosa que hay una cosa con respecto a la construcción del mundo que a mí me llamó mucho la atención y es que de alguna manera nos pintan por conveniencia de trama esta ciudad como la más pequeña del mundo, porque de manera súper casual todos se van encontrando otra vez, más o menos por la misma época, y eso me parece muy particular. O sea, obviamente para la trama era muy importante que se fueran encontrando todos, pero sí la forma como se fueron encontrando hacía parecer esta ciudad como un pueblito tan pequeño que finalmente se tendrían que haber estado encontrando todo el tiempo. Eso fue algo que me llamó la atención. Sobre la construcción de mundo, yo
pues consideré, aparte de todo lo que ya mencionaron, que ocurre algo similar a el libro El Señor de las Moscas. El aula de clase como un reflejo pues de la sociedad en la que vivimos, y cada uno de los componentes de ese grupo pues que nos presentan en la película como el tipo de persona con la que uno se topa normalmente pues en esta sociedad. Sí. Entonces es muy interesante cómo interactúan todos y cómo al final algunos hacen un aprendizaje, otros no, unos cambian de actitud, otros no, y es lo que ocurre también en la vida. Uno ve gente terca, obcecada, que hasta el último momento, hasta el último suspiro mantiene pues su posición, pues por más que le demuestren que está equivocado. Entonces sí, en cuanto a la construcción de mundo, también me pareció muy interesante, pues como yo no conozco nada de este mundo del anime ni el manga, con este podcast es que estoy como, como aprendiendo. Como rascando la Eh, superficie. sí, yo me doy cuenta de que realmente cuando uno se introduce en esta clase de películas, se introduce de hecho en ese mundo del manga, del anime y todo eso. O sea, es toda una elaboración porque los diálogos son muy diferentes, porque el vestuario, por ejemplo, uno se acuerda de todos esos Comic Cons y todo eso donde la gente va vestida así, las orejitas, la cola, todas esas cosas, pues hay muchos elementos que son como muy, muy específicos de esa propuesta pues artística. Y la gritadera a mí no me gusta mucho. ¿La qué, Pero los perdón? diálogos en lo que todos así gritan, porque gritan mucho, pues, pero pues, hace parte, ¿cierto? Pe- De este mundo. Y yo no sabía, esto, hay manga de esta película. Entonces también están como ahí vinculaditos, ¿cierto? También hay como hay como un vaivén como lo que ocurre con los libros y las novelas hacia Netflix Claro. y hacia las otras plataformas pues, de streaming. Perdón, Carlos, que No, ibas a no, decir. perdón, yo te interrumpí. Es que efectivamente esa forma de ser es muy común en Japón. A mí que me tocó convivir justamente con Son los muchachos, gritones. ¿no? En forma Sí. coloquial, ¿no? En forma de amigos. Efectivamente, así estamos platicando y de repente uno se... ¿Qué pasó, no? Estábamos chupando tranquilos. ¿Qué pasó? Es como que muy normal, muy reflejo de lo que pasa en Es Japón. que chupar. Sí, Ya tengo otro bebiendo. saque, Es un ¿ok? mexicanismo de bebiendo. Sí, 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 pero igual. Sí, sí. Sí, eso es como que muy normal, ¿no? Muy buen reflejo en la manga o en el anime de cómo es esa sociedad. Digo, yo también me declaro pues neófito en el tema de la manga y del anime, pero las películas que hemos visto, puta, un reflejo, yo creo que no importa que sea anime o manga o que sea realidad, realmente aquí lo que están haciendo es transmitir un mensaje y eso lo transmiten tal cual si fuera una película real, ¿no? Y eso me parece fabuloso. Aquí en esta construcción de mundo yo veo que es una temática bien repetitiva en este cine, en este anime, la torpeza de los adolescentes. Y sí, o sea, aquí volvemos a ver un montón de adolescentes lidiando con temáticas de la adolescencia. Cuando dicen que están en sexto al principio de la película, que están cuando son, Estaban preadolescentes. sí, que estaban preadolescentes. Lo que pasa es que uno ve los personajes y se ven como en una edad muy promedio de cómo se ve la animación en general y uno no, a mí me costaba, por ejemplo, recordar la edad de ellos y hacer como esa conexión con cómo estaban actuando. Pero la forma como estaban actuando sí me parece muy lógica con esa edad y con esa cultura. Entonces, adolescentes siendo muy torpes unos con otros. Una película que me parece que trae muchísimas reflexiones sobre la accesibilidad y sobre cómo manejamos la diferencia, sobre el bullying como un problema sistemático. Y, o sea, me parece que trae unos temas importantísimos a esta película, que de verdad que vale la pena darse una buena reflexión. Eh, y bueno, entonces, ¿qué les parece si seguimos con esta parte freudiana? Porque yo pienso que aquí hay muchas cosas que me llamaron mucho la atención. Digamos que un primer momento que me hizo a mí pensar en el tema de la accesibilidad, porque obviamente al llegar la niña y llegar como una niña sorda a un colegio donde nadie sabía lenguaje de señas, le generaba unos retos muy grandes y la comunicación iba a ser muy fragmentada porque era solamente a través de unas palabras escritas en un cuaderno. Entonces el mundo de ella tenía que estar muy encerrado y,
y es como, ella se vuelve, básicamente a nivel como, de qué significa ella para el otro aquí, se vuelve un imaginario, porque no hay nada simbólico que yo pueda construir con ella. Yo no puedo establecer un lazo con ella a través de una comunicación fluida, entonces termina siendo depositaria de los imaginarios de todos. Y entonces, bueno, por ejemplo, empezó a ver que esta niña se disculpaba tratando de encajar y ella se molestaba. Y, y es algo que muchas veces cuando se hacen procesos de inclusión, procesos como estos, cuesta mucho en los demás niños que no tienen alguna discapacidad como esta, que vean que ayudarles a estas personas a organizar un poco el mundo para que sea más amable con personas que tienen algún tipo de discapacidad. Para esos otros niños se ve como una injusticia. Y es algo que se enfrenta de manera muy común. Sin ir muy lejos, en este momento tengo alumnos que están pasando por depresiones profundas, y a los demás alumnos les cuesta mucho aceptar que si con esos alumnos se hace alguna concesión pensando en que, bueno, vamos a proteger su vida también, les cuesta mucho aceptarlo, diciendo, pero pues entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer un drama para que tengan concesiones conmigo. Y es precisamente olvidar que para el otro realmente sí hay una desventaja. Entonces la accesibilidad me parece que es un reto importantísimo que nos trae esta película. Hay un principio israelí que a mí me encanta que se llama Tikkun Olam y se trata de reparar el mundo. Entonces hay un montón de proyectos alrededor de hay un proyecto que se llama Tikkun Olam, es un proyecto mundial donde se busca llevar a niños de colegios a buscar soluciones desde la tecnología, desde la ciencia, para personas que están teniendo problemas de accesibilidad. Entonces, esa idea de reparar el mundo eh, es algo que va más allá solamente pues como de reparar las relaciones que tenemos, sino también reparar la forma como trabajamos la accesibilidad. Lo que estaba contando ahorita Carlos, de esas rayas amarillas, esas acomodaciones que le podemos hacer al mundo para ayudarle a personas que tienen capacidades diferentes o que tienen alguna discapacidad. Y la escena en que ella entra al coro y trata de cantar y entra a destiempo, y obviamente la afinación va a ser difícil para ella porque pues ella sin poder escuchar las notas le va a costar mucho reproducirlas. Eh, Me recordó mucho a un coro muy especial que tenemos aquí en Medellín que se llama el Coro de Manos Blancas, que con el que yo alguna vez tuve la oportunidad de compartir el escenario. Una vez cantamos Carmina Burana y ellos al final entraron a cantar con nosotros la Oda a la Alegría de Beethoven. Y ellos hacían todo a partir del lenguaje de señas con sus guantes blancos. Y había una expresión artística preciosa, preciosísima, utilizando precisamente ese lenguaje de señas. Y pienso que en sí mismo es una forma de reparar un poco el mundo, volverlos a darles la oportunidad de integrarse al mundo artístico. Ahora, con respecto a Ishida y a Ueno, una de las preguntas que yo tenía desde el principio es ¿por qué les molesta tanto ella? O sea, y la respuesta a eso es siempre ¿cómo la significaste? ¿Qué significado le diste a esta niña en el momento en que la interpretaste, en el momento en que te relacionaste con ella? ¿Qué lugar le diste dentro de la historia que tú te cuentas? Y ahí es donde Ishida, una vez que tiene que enfrentarse con las consecuencias de sus actos en la niñez, cuando se enfrenta con el ostracismo al que lo empujan todos sus compañeros, él ve la necesidad de hacer algún tipo de reparación. Él había llegado al punto, después de todo ese aislamiento, en que estaba pensando en suicidarse. Y trata de hacer un último acto de reparación antes de suicidarse, que es ir donde ella a devolverle ese cuaderno. Una vez que él tiene ese momento con ella, él llega a un punto en que ya, digamos, de alguna manera construye un propósito y eso le permite de ahí en adelante seguir vivo. Todavía cuestionándose muchísimo si se lo merece, si él merece estar vivo o no, por todo lo que causó. Y me encantó lo que hicieron con las X, o sea, esas X que nos muestran dentro de su psiquismo el que estaba haciendo. Él aisló al resto del mundo, incluso a las Los personas que canceló. conocía, dejaron de existir para él. Y volvían a existir cuando volvían a tener nombre, cuando volvían a entrar en su vida por alguna razón importante y las X se caían. Entonces, el manejo de eso me pareció preciosísimo. Me encantó también algo que decía Olga ahorita, y es que no hubo una evolución de todos los personajes. Hubo algunos que se quedaron fijados en donde estaban. Bueno, me parece que es el personaje más claro en ese sentido. Pero volvemos aquí a uno de esos aforismos que trae la película, que es lo que uno da, también lo recibe.
Me encantó, y con esto quiero cerrar esta parte. Obviamente aquí tratamos temas del suicidio, la depresión, la falta de sentido de vida que afectó tanto a Ishida como a la misma Nishimiya. Dos personajes que estaban en una depresión profunda sin encontrar la forma de salir. Y me encantó lo que estaba tratando de hacer la hermanita, Yuzuru. Yuzuru estaba tomando fotos de un montón de animales muertos, tratando de ayudarle a su hermana a cortar las ideaciones suicidas. ¿Cómo ella pensaba que iba a funcionar? No sé. Yo de alguna manera puedo tirar la hipótesis de que ella pensaba que al mostrarle a su hermana todos esos animales cómo se veían muertos, era de alguna manera una forma como de tratar de convencerla de que ella no quería estar así. En su mente de niña, de niña pequeña, creo que lo veía de esa manera. Y era precisamente ella tratando de hacer como esa intervención para que su hermana empezara a cancelar sus ideaciones suicidas. Em, y esta es una película que yo considero que es completamente sobre daño y reparación. Con eso cierro esta sección y vamos entonces con Olga, con Ay, narrativas y ya, yo lenguaje. quería, Bueno, listo, perdón. quería mencionar algo. Si eso iba a decir yo, lo vas a cerrar y No, no no, nos no. vas a dar la Perdón, oportunidad de perdón, decir perdón. nada. No somos psicólogos, pero No, pero algo sí iba a mencionar que es importante. No desde la psicología, pero sí con el tema de dónde viene todo eso. Y es que obviamente el manga tiene mucho más contenido en cuanto a explicaciones de por qué Kawaii es de tal forma, por qué Ueno actúa así. Por ejemplo, es evidentísimo en la película que Ueno está requete enamorada de Ishida. Eso es muy evidente. Pero, por ejemplo, en el manga también explican por qué Yuzuru se viste como un niño, porque tiene el cabello corto. Y eso era porque la mamá, así de, bueno, ellos fueron abandonados por el papá, porque el papá, cuando vio que su hija era sorda y que tenía tantos problemas, simplemente se fue y formó otra familia. Entonces los dejó solos, las dejó solas, porque eran todas mujeres. Y ella, la mamá, obviamente protegía a sus hijas mucho, sobre todo a la mayor, y Yuzuru también tomó ese papel protector con su hermana. Entonces, cuando su mamá empezó a exigirle a ella, a Shoyo, a la protagonista, la sorda, que ella debía con toda obligación cortarse el cabello para verse más masculina, para que no la molestaran, Yuzuru en su mente de niña lo que hizo fue cortarse el cabello ella. O sea, ella se empezó a vestir de niño para que su hermana no tuviera que hacerlo porque ella no quería. Ya eso la quería bien. comentar. Carlos, ¿qué ibas a decir? Bueno, yo traigo tres comentarios importantes. Efectivamente, la hermana me estoy refiriendo a Yusuru Nishimiya. Juega un papel importantísimo. Efectivamente, ella se hace valiente y se hace hasta pasar por hombre, ¿no? Pensando en que, ¿sabes qué? Viene conmigo, esta chava sin que ni te le acerques. La defiende a capa y espada, pero de una forma brutal. También no sé si se han percatado que en varias películas hemos hablado de la ausencia de madre. Ahora hablamos de la ausencia de padre. Ujú. No había padres en la película, ¿no? Salvo alguien bien importante, el maestro, que se hace de la vista gorda y como que no se quiere meter, pero cuando hay un problema, da el golpe hasta en el pizarrón y dice, no te hagas Ishida, bien sabemos que fuiste tú, ¿no? Y bueno, a mí la forma en que se llevan estos personajes tiene mucho tema de freudiano, de cómo el bully se encarga de atacar y de atacar y de atacar hasta que se convierte en un tipo en el cual paga sus culpas. Mm. Un tema totalmente freudiano, ¿no? No, y sabes que con eso me hiciste acordar de algo, Carlos, muy importante, y es el bullying. De hecho, hay países donde han atacado muy en serio el bullying, Ujú. y tal vez el proyecto más efectivo que yo he visto fue un proyecto finlandés, donde lo que hicieron fue empezar a educar a los niños a no celebrar las acciones del bully, porque el bully Claro, finalmente es alguien que es muy inseguro, es alguien que está tratando de ejercer algo de poder sobre alguien vulnerable precisamente porque siente esa falta de poder en su vida. claro. Es, digamos, Ujú. que la forma más básica y la más estereotípica de ver al bully. Pero una vez que le quitas al bully las personas que le validan sus actos, el bully empieza a frenarse. Y ese es tal vez el proyecto más efectivo que he visto yo anti-bullying, sí, como para atacar el asunto. Aquí Ishida tenía un montón de compañeros alrededor celebrando Ujú. y estaban incómodos, pero celebraban. O sea, todos
pensaban que era injusto, que no estaba bien, pero igual celebraban. Y eso mantuvo la situación rodando hasta que llegó a su punto de ebullición y ahí todos le dieron la espalda al bully. O Yo que iba no a hacen decir, nada. yo iba a decir con respecto a eso, pues la película tiene muchos temas, pero sin duda el tema central sí es el del bullying. Y yo siempre he pensado que el que ejerce el bullying, la violencia sobre el otro, la hace para sentirse mejor consigo mismo. Si el otro es gordito, para sentirse mejor porque él no es gordo. O sea, su autoestima está tan dañada que la única manera de sentir como un fresquito es dañando al otro, hiriendo al otro, haciendo evidente la debilidad que el otro tiene para él de alguna manera sobresalir. Y los que están aterrorizados ahí, que no me vea a mí para que no me moleste a mí también, digamos que también él es consciente de eso, de que también tiene ese efecto en los demás, de que los tiene atemorizados y eso también lo empodera, lo hace sentir muy fuerte. Entonces yo pienso que todos los que la odian a ella ven en ella algo de lo que ellos carecen. Yo estoy segura que, bueno, pues no se sentía especial, no se sentía suficientemente bonita, y pensó que esta chica sí tenía sus atributos que ella estaba desesperadamente tratando como de reflejar y no los tenía. Y bueno, yo pienso que todos estaban, y que eso ocurre mucho pues con relación al bullying. Pero me gusta, bueno, la cuestión de la psicología y de cómo se maneja eso me parece supremamente complicada. O sea, ese proyecto de Finlandia no lo conocía, pues muy chévere, porque yo he visto que se han hecho muchos intentos que a veces salen hasta contraproducentes. Yo detesté una serie que hicieron en Estados Unidos que se llamaba como 13 razones por Ah, qué, sí. 13 Reasons Why. y la tuvieron que cancelar porque al contrario estaba teniendo el efecto contrario. O sea, en vez de disminuir, subió el bullying y empezaron todos los chicos a planear cómo se iban a matar y qué carticas iban a dejar o qué iban a hacer. No, fue horrible. Pues fue como de alguna manera romantizar todo el asunto y es una cosa muy delicada, una cosa así de cogerla con pinzas que en ese caso, yo, pues el profesor, yo digo, yo que he sido profesora, es una cosa muy angustiante también para uno como docente, porque uno intervenir a veces hace más daño, mejor dicho, hay cosas que solamente pueden manejar en el hogar, porque uno como docente, y más en estos tiempos que corren, es muy delicado intervenir, mostrarse como parcial a favor del uno en contra del otro, no involucrar los propios sentimientos, en fin, qué cosa tan compleja. Te digo que me ha pasado ya varias veces y esto y tiene que ver como con la masculinidad tóxica que nos enseñan a los hombres, pues en el mundo entero. En Latinoamérica yo pienso que eso es algo muy fuerte. Pero me ha tocado mucho ver a los muchachos jugando con las niñas más o menos de 15, 16 años. Y parte de los juegos que a ellos les encanta hacer es agarrar a la niña por la fuerza, como abrazarla y no dejarla mover. Y la niña empieza a decirle, ay, soltame, soltame. Y ellos, muertos de la risa, no la sueltan. Y me ha pasado varias veces que yo llego y les digo, hey, suéltala. Pero Rafa, estamos jugando. No, ella te dijo que no, suéltala. Y después con ellos me siento a hablar. Yo, venga, es que estos son juegos que pueden parecer muy tontos. Yo estoy seguro que no estás teniendo una mala intención con ese juego, pero estamos naturalizando no respetar el consentimiento. Y eso no lo podemos hacer. No podemos naturalizar que el no no signifique no. No podemos naturalizar que la forma como jugues con la mujer sea tratar de establecer tu poder físico sobre ella. Si eso lo convertís en un juego, entonces estamos cruzando una línea que no deberíamos cruzar. Ese tipo de intervenciones yo pienso que son muy importantes y he podido ver que tienen muy buen resultado. No desde la rabia, no desde, sino como desde la reflexión. Hay momentos en que hay que poner el freno. El bullying nos cuesta mucho como sociedad frenarlo porque nos cuesta también, o sea, hoy estaba teniendo una conversación sobre eso con mis alumnos. Hoy les estaba diciendo es que nos cuesta mucho señalarnos unos a otros y decirnos, hey, te estás equivocando entre pares. Nos cuesta mucho. Es más común esperar que la figura de autoridad lo haga. Pero si nosotros nos acostumbráramos a hacerlo entre pares, sería más fácil parar el bullying. Sí. Oye, Rafa, perdón, yo justo quería cerrar eso, lo que estaba comentando.
porque no solo es el bully y el buleado, Mm, todos los que están todos. alrededor también juegan, ¿eh? Todos estamos jugando en ese juego. Y a veces por incapacidad, por no meterse en problemas, por no querer decir nada, por miedo a actuar, vemos como si las cosas estuvieran bien y fueran normales. Y ahí es creo que donde mucho foco le tendríamos que meter. Ese tipo de situaciones son verdaderamente las que como sociedad tenemos que actuar. Claro. En fin. Dale, bueno, entonces pasemos a narrativas y lenguajes con Olga Chavarría. Bueno, tengo que decir que la manera como está narrada esta película me gustó mucho desde el punto de vista narrativo, porque he visto muchas películas y también hay libros que se refieren al bullying desde el punto de vista de quien sufre el bullying y pocas veces desde el punto de vista de quien es el bully, del quien es el que ejerce la violencia sobre el otro. Entonces me gustó que el enfoque, si la historia hubiera sido narrada desde el punto de vista de la chica que sufría el bullying, de la chica sorda, hubiera sido completamente diferente. Desde el punto de vista de él, se muestra la historia de una manera muy distinta, la manera como está narrada. Y me pareció supremamente trágico porque uno siempre está acostumbrado a ver el bully como un villano, un malvado, solamente ve como las cosas negativas que tiene y no se da cuenta de que son personas que también están sufriendo. Y yo pienso que pues todavía no hemos llegado a la sección de Carlos, pero que la gran moraleja es que pues eh, las acciones de uno son como un boomerang, todo vuelve. Y la violencia que uno ejerce contra otros eventualmente regresa y lo golpea a uno duro. Uh-huh. Entonces, esta historia, bueno, es una historia narrada también de una manera un poco convencional, o más bien fuera de la manera de narrar, de la narrativa de las películas normales, porque la mayoría de las películas tienen un comienzo muy ligero, hay un pico, una evolución pues de la historia puede terminar ahí o hay ya un descenso donde las situaciones se resuelven y ya. Esto era como una especie de cordillera. Había varios picos, había varios Valles. momentos, varios valles, momentos valle, dice nuestro profesor Roger. Entonces, es una manera de narrar diferente, una manera inclusive un poco espiralada, porque hay muchos flashbacks, porque uno va viendo en la manera en que está contada la historia, porque eso es lo bonito pues del cine, que los personajes tienen edades diferentes en momentos narrativos diferentes. Entonces, cuando la película comenzó y luego mostraron, yo pensé que eso estaba siendo lineal, que la narración estaba siendo lineal y no, yo dije, no, estaba más crecidito cuando empezó. Entonces, me pareció que la manera de contar, realmente esta gente dentro del anime tienen una perspectiva muy diferente en cuanto a la narración. La narración no es fulanito de tal, hizo esto y terminó así, sino que yo pienso que es tal vez por la concepción que tienen de mundo, la narración que ellos realizan es estas acciones repercuten de esta manera, vienen de acá, van para allá, y es posible que esto que pasó antes tenga que ver con esto que después pasó, y entonces lo tienen a uno en un vaivén narrativo que pues me parece muy interesante, es otra manera de aproximarse a una historia, otra manera de presentar los personajes. Me parece que otro fuerte de esta película son los personajes. Me parece muy bien construidos, muy bien elaborados. Y que a pesar de que el protagonista es definitivamente el bully, todos esos personajes son importantes para construir la trama. Y todos ellos construyen la narración como tal. La presencia de todos ellos es importante, es como si fuera una novela y cada cual fuera un capítulo. Está construida como en base también a la actuación de todos ellos. El argumento pues que nos presenta es tremendo porque nos muestra eh, pues la interacción dentro de un grupo de jóvenes y cómo la vida o sea, cómo puede uno cambiar la vida de una persona con una sola acción,
con una palabra, con una nota, con... Es tremendo. Es tremendo, sí, es tremendo lo que la historia plantea. Me gustó mucho. Nunca he sido pues fan del anime, pero me parece que es una manera diferente de aproximarse al cine y eso me parece súper refrescante. Porque uno está acostumbrado a esos enlatados gringos tan tediosos, tan predecibles, y esto es algo pues completamente diferente. Bueno, ¿alguien más quiere intervenir en esta parte? Yo iba a decir algo. El mejor amigo es mi personaje favorito. Nagatsuka. Es el mejor personaje de toda la película. A mí me pareció muy desesperante. Ay, me pareció hermoso. Pero esa clase de personajes hacen mucha falta en este tipo de historias tan dramáticas. Sí. Alguien que aligere, que le ponga humor a la cosa. Sí, Sí, él era el alivio cómico. A mí me encantaba. Y como todo el tiempo le decían algo por su cabello. Y como, eso es natural. Sí. Y que equilibre un poquito el carácter del otro, pues tan dramático, tan trágico, tan fuerte. Entonces entra como a terciar ahí y le hace a uno pues más llevadera la situación, porque imagínese eso todo el tiempo, si ese personaje no existiera, por eso es que yo decía, es como que cada personaje fuera un capítulo y entre todos construyeran la trama, porque imagínate lo fuerte que sería si Annie lloró teniendo a este personaje allí, pues imagínate que no estuviera, todo sería pues excesivamente trágico. Y una cosa importante en la narración, y es algo que no todos los escritores tienen y que yo admiro mucho y me esfuerzo mucho cuando yo escribo en lograr, es eso. Una narración que carece de humor y que no puede mostrarle a uno otros matices, ahí hay una deficiencia fuerte. Y en la película de Will Smith, el personaje de Will Smith trágico, frente al otro, el de la chica que era más, ¿cierto? Más lleno de matices, más etéreo, más bien presentado. Lo mismo pasa con la narración. Si no han leído a Rosa Montero, se las recomiendo. Cuenta unas historias trágicas, terribles, pero uno se ríe. Tiene esa capacidad de sacarle humor a cosas tremendas. Bueno, ahora sí te dejo hablar, Rafa. Bueno, no, yo iba a agregar otra cosa. Bueno. También con respecto a cómo se narraba. Tengo que contenerme. Mucho que decir. Bueno, lo primero es que me pareció muy interesante que la primera parte de la película donde muestran a la niñez, toda la música era requete ochentera. Y ya cuando avanza la película... 70, ¿sí? Bueno, 70. 70. The Who. Perdón, diferencia generacional. Entonces, ya cuando avanza, ya es una música un poquito más moderna, más de estos días. Y con respecto a cuando él estaba narrando desde su punto de vista, como todo el fondo era difuso, así como el que yo tengo, y como las voces de todas las personas a su alrededor se veían sordas, se veían como, sí, como si realmente estuvieran hablando, como cuando el micrófono está malo, tú lo tapas. Así más o menos se escuchaban las voces. Eso hace parte de él, mostraba cómo él mismo se aislaba del mundo. Ay, perdón, tengo que decir esto porque es de narrativas y lenguajes y me impactó y me encantó. Que en japonés, yo te amo, es casi, mira qué bonita está la luna, o la luna es hermosa, ¿no? ¿No es así? Ay, ¿qué es eso tan poético, tan hermoso? Me encantó, o sea, apenas dijeron, pues, yo no lo sabía. Pero ella trata de decirle que lo ama y él entiende que mire la luna, que la luna es muy bonita, que le gusta la luna. Entonces yo dije, ¿pero por qué? Por ahí escarbando, cuando vi que es que en japonés se dice así, yo, ay, qué belleza. Sí, porque entiende uno que el japonés, o yo no sé, esa es mi interpretación. Ya ustedes que conocen más, o los que nos escuchan, si conocen más, me sacarán de mi error. Pero como que es una dificultad de ser directo. Entonces hay que hacer alusión a sentimientos semejantes a los que le despierta a uno la persona. Uno mira la luna y uno siente esa cosita sabrosa por dentro, ¿cierto? El corazón le palpita distinto. Entonces es como de alguna manera decirle a la persona, eso me produces tú a mí, lo que me produce la luna, ¿cierto? Es como una manera de decirle, me pareció muy bonito. Tenía que decirlo. Pues lo que pasa es que, bueno, el equivalente a te amo es ski, S-U-K-I, que así es como se utiliza en el anime. Y luna se dice ski,
que es TSUKI. Entonces es prácticamente la misma palabra. Nosotros que tenemos una prima sorda, ella le da mucha dificultad a pronunciar las eses. Entonces ella hablaba bien, pero también pues con algunas palabras, o bueno, más que en palabras, fonemas que no le eran fáciles. Entonces imagínate tú tener que, ella que tenía dificultades de habla como sorda, tener que decir ski en vez de ski. Obviamente no le iba a entender a la una pobre. diferencia de fonema, o sea, de conciencia fonémica que se aprende por modelamiento. Entonces implica la parte visual de la parte de los músculos y también implica el sonido mismo. Entonces muy difícil. Yo lo que quería agregar aquí es que, bueno, recordé mucho con la construcción del personaje de Ishida a un videojuego que me parece una de las experiencias más extrañas que yo he tenido con un videojuego que se llama Bully. Y uno en ese juego es el bully del colegio. Pero el cuento es que en ese videojuego hacen una construcción de las razones por las que este niño llega a ser el bully, que es muy interesante. Y es cómo muestran, o sea, cómo el bullying es un problema sistemático. De alguna manera, este era un colegio que de alguna manera lo empuja a él a ese rol. Que lo empujan a él a una esquina con el ostracismo, que lo empujan con presión de los profesores, con desprecio de la familia, con no tener un lugar en el colegio, que este niño termina volviéndose casi que a regañadientes, termina volviéndose el bully. Es algo muy parecido a lo que le pasa aquí a Ishida, que de alguna manera cuando él entra al colegio, a él le hacen bullying, se lo hace Mashida, y Mashida de alguna manera lo empieza a él a validar cuando él se convierte en bully. Lo empujan a ese rol hasta que él lo asume y después lo condenan por él. Entonces, obviamente, aquí entran pues ya todos los valores familiares, la crianza que uno ha tenido, pero este era o sea, el bullying sí es un problema sistemático, así como en una relación de adicción casi siempre hay coadictos que de alguna manera mantienen viva la dinámica. En la situación de bullying hay unas dinámicas que llevan al bully a convertirse en ello y a otros en ser los que celebran, a otros en ser las víctimas y a todos finalmente a decir es el colmo que alguien haga bullying sin decirse a sí mismo es que yo estoy participando del bullying. Yo sé que Carlos también quería decir algo desde hace rato. Sí, muy interesante esto que comentabas, Rafa, pero yo quería comentar otro tema totalmente ajeno. Me extraña que Olga no lo mencionó. Uno de los grandes lenguajes y narrativas de la película es el de señas. El mundo de las señas, que yo particularmente me declaro totalmente ignorante al respecto, solo he visto gente que habla con señas, desconozco totalmente el braille, pero son lenguajes que existen. Y me generó una duda, ¿será un lenguaje universal? No. ¿O hay señas No, para cada país o para cada lenguaje? es una ¿cómo se lengua. llama? Perdón, Carlos, no la mencioné porque realmente el lenguaje de señas en esa película, inclusive en Yo lo habría hecho mejor, Ajá. ya lo tenía preparado. Perdóname, entonces dejémoslo para el Sí, ratito. guardémoslo. Sí, 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 Bueno, sí, sí. Perdón, es que para mí era parte importantísima de la narrativa. Sí, sí. O sea, solo me aprendí una frase que era la de Donbass, pero, pero dejémoslo entonces para la sección de cómo lo habríamos hecho mejor. Bueno, pero entonces en este momento, antes de llegar a cómo lo habríamos hecho mejor, vamos a las lecciones de vida con Carlos. Pues disculpen el chascarrillo de hace un instante. Donbass me. Bueno, creo que quienes nos han seguido se habrán percatado de que soy un niño muy preguntón, de que hago preguntas reflexivas a veces de mucho valor y a veces de valor, de valor nulo, digamos. Digamos que mi naturaleza es cuestionar el por qué y el para qué de las cosas. Y bueno, viendo esta película, pues no podía ser la excepción. ¿Cuál era el mensaje que nos querían dar los creadores, verdad? ¿Cómo es posible que le invirtieran tanto tiempo a desarrollar un proyecto que yo lo describo en una sola palabra? Es una obra de arte esta película. ¿Qué mentalidad tenían? ¿Qué idea tenían que nos querían proyectar en esta película? Hay muchas lecciones de vida, yo caché muchísimas, pero me voy a enfocar en el trato a las personas de capacidades diferentes. Y esto tiene obviamente dos vertientes, ya más o menos lo que hemos platicado, pero es uno,
lo que hacemos nosotros como sociedad y dos, lo que las personas con la discapacidad o con la capacidad diferente experimentan. Esas dos vertientes son bien importantes porque son puntos de vista totalmente ajenos. Y de hecho, para mi perspectiva, lo que querían transmitir en esta película es cómo como sociedad y cómo como personas en un momento discapacitados, con capacidades diferentes, vemos y actuamos al respecto. No lo he comentado, creo que no lo he comentado antes con ustedes. Tuve un accidente de motocicleta muy grave. La motocicleta me cayó en la pierna y mi golpe contra el pavimento fue con el hombro, entonces no podía usar muletas. Consecuencia de ello, estuve 6 meses en silla de ruedas, me tuvieron que volver a operar de la pierna y demás. Entonces, en esos 6 meses me tocó obviamente apreciar lo jodido que están nuestras banquetas, lo jodido que nos trata la sociedad a los que en un momento dado estamos en una silla de ruedas. No hay el trato, por ejemplo, de las escaleras. Me tocó una rampa que tenía casi 45 grados. No estamos ni siquiera preparados para eso. Y me gustó mucho una frase que utilizaron en la película. Si le dedicáramos 3 minutos al día en una clase, 3 minutos antes de iniciar, a aprender una palabra en señas, ¿qué cambio tendríamos en nuestra vida, en nuestra sociedad? Mencionaba también hace ratito el tema de las líneas amarillas. Bueno, en mi vida me ha tocado ver varias cosas. Ya también había platicado en uno de los programas anteriores, una vez que me subí al BART, el transporte público en California, a 3 muchachitas que estaban platicando en señas, ¿no? Que a mí me llamó muchísimo la atención. Dije, bueno, es que nosotros, pueblo mexicano y pueblo tercermundista, no hacemos nada por nuestra gente que tiene este tipo de necesidades, ¿verdad? En varios países me ha tocado ver que hay un botón en el semáforo para poder cruzar la calle, para los peatones, ¿no? Aquí en la película se menciona y se pone un ejemplo, pero caray, esto no es culpa realmente solo de nosotros personas. Los gobiernos realmente hacen muy poco para preparar a nuestras sociedades en este sentido. Me llama mucho la atención de hablar de lenguaje inclusivo para decir ella, él, ella. Hablemos de lenguaje inclusivo cuando hablamos de cómo incluir a la gente que tiene una discapacidad visual, auditiva, de movilidad. Caray, no podemos hablar de una sociedad sin incluirlos a ellos. ¿Qué pasa en el primer mundo? Hay reglas para, por ejemplo, las banquetas, ¿verdad? Hay reglas para las bicicletas, hay reglas para los peatones, hay reglas para los automóviles. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder hacer una sociedad más inteligente, más inclusiva? Que olvidemos el bullying, ese difícilmente va a dejar de existir. Mientras haya personas que se crean, se sientan superiores y que quieran superar sus defectos burlándose de los demás, la verdad es que eso no lo vamos a parar nunca. Pero todos los demás, todos los que estamos alrededor, todos los que estamos viendo ese bullying, somos los que tenemos que actuar y somos los que tenemos que cambiar exactamente esa situación. Lo cual me lleva a mi segundo tema de reflexión, que es el tema de los bullies. Y a la vez me lleva al tercer tema, que es el suicidio. Son los 3 temas principales que yo le veo al mensaje que nos querían transmitir en esta película los creadores. El suicidio también tiene 2 vertientes. Lo que el suicida ve o que no ve, y lo que los demás en la sociedad a veces no vemos. Un tema muy delicado, una palabra muy compleja, a mucha gente la hace cagarse de miedo nada más por, ¡ay, el suicidio! Perdón, es como taparse los ojos y decir no lo quiero ver. Son las realidades que tenemos. Entonces, queremos hablar de una sociedad que realmente está actuando, de una sociedad que está creciendo, de una sociedad inteligente. Tenemos que empezar a atacar ese tipo de problemas, ¿no? El suicidio aparenta ser el fracaso de una persona, pero en realidad el suicidio es el fracaso de una sociedad. Con eso concluyo mi exposición del día de hoy y abro debate, muchachos. Bueno, yo quiero tomar un punto que a mí me llamó mucho la atención porque de alguna manera es algo que yo he tratado de construir desde mi hogar. Y es algo que le pasó a Ishida cuando llegaba a su casa.
y la forma como la mamá se relaciona con él, como la niña se relaciona con él, y es la importancia de que el hogar sea un lugar curativo, la importancia de que cuando llegas a tu casa te sientas que es como si te conectaran al cargador, que te conectaran como a una fuente de felicidad, de tranquilidad. O sea, si logramos construir hogares que sean curativos, tenemos una sociedad más sana a nivel mental. Y bueno, no, pienso que todo lo demás que yo quería decir, yo creo que ya está dicho ahí en lo que dijiste, Carlos. Pienso que he tenido últimamente muchas experiencias con personas que tienen ideaciones suicidas y, y pienso que sencillamente lo que decías, o sea, taparnos los ojos y mirar hacia otro lado es tal vez uno de las peores cosas que podemos hacer. No se trata de ponerles el tema, tratarlos como discapacitados, no, se trata de ofrecer una mano, hacerles sentir que estás ahí, que son importantes, ayudarles a construir algo, una visión de futuro, un propósito. Si algo en tus manos hay para ayudarles a ayudarle a una persona de estas a construir una prospección de futuro, por favor no te quedes a un lado. Yo Sí, quería tenemos que ayudarles a construir esas carreteras. Sí. Ujú. Bueno, no, yo quería mencionar como víctima de bullying que fui por mucho tiempo, hasta que llegó el momento en que yo dije no más y ya no me volví bully, simplemente me volví agresiva. Pues simplemente, cierto, o sea, me cansé de ser la abusada, así que preferí que me aislaran por mal genio, por grosera, por todo ese tipo de cosas a que me siguieran molestando. Esa fue pues mi reacción. Entonces, como víctima de bullying que fui por muchos años, yo creo que lo peor para la persona que está siendo víctima de bullying, al menos eso fue para mí el caso, es el aislamiento que sufres por ser víctima de bullying. Como claro, las personas que están a tu alrededor ven que ese bully te está atacando a ti por susto, por temor a ser también víctimas, a que también se les aísle, se hacen a un lado y entonces dejan a la persona sola. Para mí eso fue lo más difícil de manejar como persona que sufrió de bullying. Pero también me pasó el caso contrario, o sea, como yo ya no necesité que me defendieran y estos bullies me dejaron en paz porque yo les demostré que yo no era ninguna víctima, me pasó que se me acercaron bullies a disculparse conmigo, a decir, no, qué pena lo que te hice, me arrepiento muchísimo, me hice amiga de varias de ellos porque era un colegio femenino, y también me pasó de amigas que me dejaron de hablar por lo mismo, que también se me acercaron a disculparse conmigo por haberme dejado sola. Obviamente pues ya el daño de cierta manera estaba hecho, pero es el reparar. Y ese tipo de cosas es como la que a mí me quedó de lección, porque me vi muy reflejada en Ishida en ese sentido. Claro, cuando entonces ya se empieza a señalar el bullying, entonces ya nadie hace nada. El silencio, para mí eso fue lo que más me marcó. Y yo creo que ahí lo más importante es eso, o sea, no importa si te equivocaste en algún momento, qué importa que eso haya sido, o sea, el pasado ya pasó, el futuro es incierto, solo nos queda el presente, entonces si en el presente podemos hacer algo, que eso se une a lo que acaba de decir Rafa, pues entonces hagámoslo, por pequeño que sea, para la persona que está de este lado, del lado del abuso, del lado de la del aislamiento, de todo eso es muy significativo y ese tipo de cosas pueden llegar a prevenir un suicidio también. Rápido, rápido, rápido. Es que dijiste como si fuera algo pequeño. Eso pequeñito puede ser la gran diferencia entre la vida y la muerte, ¿eh? Y no, pero así parezca pequeño. Sí, así parezca pequeño, es algo gigantesco. Perdón, Olguita. Lo que yo iba a decir es que yo también pues sufrí, no bullying, no acoso, no una cosa grave, pero sí las veces que me atacaron, me molestaron, me ridiculizaron, yo no fue por defectos, sino porque se sentían, pues ahorita lo interpreto así. Eh, por ejemplo, que yo llegara con un instrumento porque en mi juventud yo estaba en banda de música y a veces tenía ensayo y llegaba al salón con el instrumento. Entonces, chupa cobre, o sea, no podemos dejar que esta sea más que nosotros, que va a tocar saxofón y yo no toco nada, ¿cierto? Digámosle algo que la baje, que no la haga, que como así que, ¿cierto? Yo todo el bachillerato tuve 2 materias en la máxima nota que eran español e inglés. Por algo ahorita soy filóloga. Entonces también, ¿cierto?
que la cabeza la tenía no sé cómo, en ese tiempo daban Pinky cerebro, entonces me decían cerebro, o sea, bajémosla. Eso fue lo que yo sentí, pues. Entonces, tal vez no me dañó tanto, no me afectó tanto porque yo, pues no me sentía tan herida, o sea, yo sentía que me estaban jalando para abajo, por supuesto a uno no le gusta que le digan chupacobre, pero yo salía muy orgullosa con mi instrumento. En la graduación, por ejemplo, yo estaba tocando y subía a sentarme con los graduandos y me tocaba tocar y me paraba de ahí, me iba a seguir tocando. Eh, entonces yo no sé, pues yo pienso que la familia es muy importante, porque en la familia yo era la menor, entonces yo era la mimada, la consentida, la todo eso, y no me, pues no me afectó tanto, no me dañó tanto. Y yo creo que no se dieron cuenta que me hubiera dañado porque nadie me pidió disculpas. Pero bueno, lo que yo iba a decir de lecciones de vida es que es otra lección que esto nos deja la comunicación. Cómo las dificultades en la comunicación también se dan para malos entendidos y los malos entendidos también llevan a esta clase de violencias y a esta clase de cosas. Cuando el uno no entiende que el otro le está ayudando, sino que piensa que lo está atacando, vimos muchos enfrentamientos y mucha violencia y mucha pelea en muchas ocasiones derivadas de malos entendidos. Entonces también yo pienso que una de las lecciones es esa, si nos estamos comunicando de la manera adecuada, si la manera como nos estamos acercando al otro es la manera como el otro entiende, porque yo pienso que ahí está el gran problema de comunicación de esta película, que el mundo del sordo, la manera como vive el sordo, como piensa el sordo, es muy diferente al oyente. Y el oyente está tratando de aproximarse al sordo desde, cierto, las palabras, los sonidos, cosas que para ellos no significan tanto como un gesto. Y cuando yo era profesora con los sordos, una de las cosas que me impactaban es que aunque ellos no pudieran oír, ellos sabían que estaban hablando de ellos. Podía ser que usted mirara la pared, mirara un muro, pero ellos, el gesto más sutil, inmediatamente lo captan. Dejen de hablar de mí. Por ejemplo, cuando las mamás me ponían quejas. Y furioso. Y, ay, ella, es que ella está brava porque no quería que yo le contara eso. Ya sabía que me había contado, de qué estábamos hablando. Entonces, la gente que no entiende el mundo del sordo cree que puede hacer eso, que puede hablar de él delante de él y que él no se da cuenta, sí se da cuenta. Y que los gestos son más importantes para estas personas que las mismas palabras. No importa que usted le esté diciendo te quiero, te amo. Si usted tiene una cara de desprecio, ese sordo siente, o sea, usted lo está maltratando de una manera terrible. Entonces era la lección que yo tenía, la comunicación, cómo nos estamos comunicando. Bueno, yo pregunto, ¿será que lo habríamos hecho mejor? Si quieren, empieza Olga, que siempre empiezo yo. Bueno, lo que pasa es que es meterme en camisa de 11 varas porque, como digo, para mí, tantos picos, sí, es otra manera de contar, es una manera como en espiral, pero a mí no me gusta tanto. ¿Por qué? Porque hay un estado de ánimo que uno tiene cuando la tensión va subiendo, que cuando la tensión baja uno dice, bueno, aquí hay una resolución, ¿cierto? Por ejemplo, sube la tensión en todo ese conflicto, el bullying, el salón, todo eso. El ostracismo, toda la vaina, baja la tensión cuando de pronto se reúnen y ya están saliendo junticos. Ah, bueno, aquí ya hay un final. No, vuelve otra vez a subir, otra vez hay conflicto, otra vez vuelven a pelear, vuelve otra, en fin, esas subidas y bajadas para mí fueron complejas. Yo sé que es otra manera de contar, pero yo no hubiera hecho tantos momentos valle, máximo 2 momentos valle, máximo un medio vallecito para volver a subir y ahí sí bajar del todo. O sea, para mí fue difícil eso y yo creo que yo lo hubiera contado de otra manera. No estoy diciendo que esté mal contada, ni que esté mala, ni que no me gustó, sino que yo hubiera hecho eso. En cuanto al lenguaje de señas, que no lo mencioné, narrativas y lenguajes, ay, bueno, aunque sí hay señas, aunque sí hay señas en la película y enseñan una nomás, y no me gustó que enseñaran esa, porque hay muchas señas muy bonitas, porque hay muchas señas, amigos también, amigos, esa sí estuvo buena. Yo pienso que el lenguaje de señas, porque estaba narrado desde el punto de vista de alguien que no la conoce ni lo maneja, estuvo como muy subutilizado. En cuanto a la dificultad del sordo para pronunciar la S, aquí doy mi concepto de filóloga.
Hay unas consonantes que son sordas y, por supuesto, sordo significa que no hay vibración. El sordo aprende muy fácil las vocales. En Medellín hay un lugar donde les enseñan a hablar, se llama Prodébiles Auditivos. Entonces, el sordo imita la vibración que siente con sus deditos en las cuerdas vocales de la persona que sí habla. Él mismo emite el sonido, está el sordo así todo el tiempo, con la mano en su garganta y la otra mano en la garganta del oyente. Entonces, y si ustedes se tocan, van a ver que la vibración es distinta en cada vocal. Aprenden muy fácil porque es muy fácil sentirlo. Y lo mismo con otras letras. Pero la S, ¿cómo hace usted? La S les voy a decir cómo. La T, la P, las oclusivas, sí, cómo se siente en la palma de la mano el aire. Entonces, miren que aprender a hablar para un sordo es una proeza. En vez de burlarse, si ellos supieran que ahí es donde digo yo que lo hubiera hecho mejor, todo lo que implica para un sordo decir una sola palabra, apreciarían que ella hablara, aunque hablara mal. Total. Pero como ellos no saben todo ese proceso, la tratan de boba, es bruta, se ríen de cómo ella pronuncia, porque es que nunca ha escuchado esos sonidos y los está reproduciendo a partir del tacto, porque es lo único que ella tiene. Las referencias a la sordera de ella son bellísimas, pero se van como una palomita. Entonces en esos momentos yo decía, no, pues tan rápido. La mamá casi no habla señas, que me molestó mucho, y que en la vida real, cuando yo era profesora, me daba mucha rabia cuando los papás no sabían señas. Y le traían a uno el muchachito, dígale esto, dígale, pero usted como papá, usted como mamá, es el principal que se lo tiene que decir. Aprenda las señas para que se pueda comunicar con su hijo. Y no entiendo. O sea, yo francamente a esos padres no los entiendo. O sea, yo teniendo un hijo sordo tendría un doctorado en lengua de señas. Sería nivel C2 en lengua de señas. Sí, nivel nativo, porque realmente uno cómo se va a comunicar. No, es que él me entiende. Mire, vaya, tráigame no sé qué. Yo le decía, o sea, señora, la mascotica, pues no quería decir eso, pero el perrito también le entiende. Pero el perrito no le puede decir qué le duele, dónde le duele, cómo se siente, cómo le fue, en fin. Entonces yo lo hubiera hecho mejor. Hay muchas referencias a la sordera muy lindas. Por ejemplo, el vasito que ella se lleva para poder sentir la vibración de los sonidos que hay a su alrededor con más fuerza. Porque el agua tiene esa propiedad de reproducir, de tomar el sonido y reproducirlo en ondas. Vibración. Y el vasito era metálico. O sea, hay ciertos elementos que se utilizan también. Los audífonos, ay Dios mío. O sea, me pareció tan delicado eso de arrancárselos, de tirárselos, porque es que eso muchas veces es una cuestión de que ellos tienen que ir al fonoaudiólogo y se los tienen que poner, y a veces está muy profundo para que ellos puedan, porque eso depende de la sensibilidad que tenga la persona en el oído. Pero las referencias a la sordera y el lenguaje de señas me parece que está muy de lado, pasa muy rápido por ahí, y yo le hubiera dado como más profundidad a esa lengua, porque es un lenguaje que tiene elementos muy bonitos, como se dice Luna, por ejemplo, o sea, las manos de alguna manera dibujan el mundo, y eso es muy poético, y dejarlo pasar así tan rápido me dio una tristeza. Entonces yo lo hubiera hecho mejor, le hubiera dado más relevancia, más preponderancia, más brillo al lenguaje de señas, que es entre los lenguajes muchos que habían ahí muy lindos, uno muy importante. Hay un lenguaje simbólico también ahí con la muerte, cuando muere la abuela. La mariposita que vuela, el silencio, los planos así abiertos, un momento valle bonito ese, un momento valle que hacía mucha falta, ese fresquito, esa tranquilidad en medio de toda esa turbulencia, esa historia tan dramática, y que la abuela siempre fue un elemento muy bonito dentro de la historia, una persona no tan involucrada, no tan sufriente pues dentro de todo el drama que se estaba desarrollando ahí. Y la cuestión del suicidio me encantó, un gran acierto, y no tocaría esa escena de cuando ella se va a tirar al vacío. Sí, total. Qué cosa también, yo hasta pegué un grito, aunque yo sospechaba lo que iba a pasar con la cortina, que y no le iba a ver, ¡ay, se tiró! ¡No! Pero sí, magistral, esa escena.
Sí, yo también quería gritarle al Que se tropieza el baboso. Sí, siempre pasa eso. Que se tropieza, que se queda atascado, que se le enreda la ropa. Sí, pero ese último acto de él antes de tirarse, pues que hasta ese momento también le hace a uno pensar que él se puede morir en ese punto. Es un puro acto de amor y reparación, que eso me pareció lindísimo. Yo que le hubiera hecho a esta película, yo creo, o sea, voy muy por la línea de lo que está diciendo Olga. Yo pienso que hay muchos valles. Esta es una película que de alguna manera yo la sentí lenta. Pienso que al principio era muy gracioso porque la edición estaba muy fragmentada. Había conversaciones muy cortas, una línea, dos líneas, y me sacan de contexto para mostrarme otra. Pero al final ya es largo todo y todo va despacio y todo va. Yo pienso que esta película se le podría meter tijera y se le podrían editar muchos momentos, volverlos más cortos, darle mayor énfasis, estoy completamente de acuerdo, darle mayor énfasis a la comunicación de ella por las señas y al hecho de que Ishida se dedicó a aprender lenguaje de señas, también motivado por la culpa que él tenía. Y pienso que eso se hubiera podido aprovechar mejor para llevar el lazo que ellos dos empiezan a desarrollar. Esa no es la idea que yo tenía de qué cambiaría. Bueno, realmente yo no le metería tijera a muchas partes de la película, porque también veo como intencionalidad en ese tipo de planos. Al fin y al cabo, ella, el principal sentido que tenía desarrollado en ese caso era la vista, así que me imagino que también eso era como un recurso narrativo para mostrar cómo ella percibía el mundo. Pero bueno, eso ya es digamos que algo personal. Yo lo que habría hecho un poquito mejor, habría cambiado un poco la escena en que él despierta del coma y por algún motivo, razón o circunstancia, nadie lo está cuidando, nadie lo está vigilando, sí. No hay nadie en el hospital y él sale corriendo como si nada. Es como, ¿qué? Ok, Esa listo. escena En es súper pantuflas. cursi. Ujú. Bueno, Esa a mí escena, personalmente me pareció bonita, pero sí me fue pareció cursi. que Sí, sí, cursi. totalmente, es Rosa la de escena cursi, Guadalupe total. totalmente. Pero la parte en que ella lo toca a Fácil, ver si María está vivo me Mercedes. encantó. Esa parte me hizo reír mucho. Pero bueno, no, lo que iba a decir era que de pronto habría cambiado un poco el cómo se aproximaron a esa escena. Tal vez que hubiera sido que él despierta, todo el mundo se alerta en el hospital, les avisan, bueno, corren, yo qué sé, los dejan solos. Habría cambiado un poco eso, porque sí es muy extraño que un chico que está en coma despierte y nadie se dé cuenta, y se vuela del hospital y nadie se enteró. Y bueno, eso es como lo único que yo habría cambiado, la Eso es verdad. gravísimo en un hospital. Bueno, entonces ahora yo. Decía Rafa de recortar algunas imágenes. Hay algunas secciones en las cuales las respuestas son lentas. No lentas, lentísimas. Pero en particular hay una escena cuando ella está corriendo y que se esconde abajo del barandal y el otro baboso pasa. Ay, pues ¿dónde estará? ¿Dónde estará? Y no la... Híjole, es así, pa afuera, así, corte. Es A mí así, eso me fue hizo reír. desesperante. Lo veo, no, ¿dónde está? Híjole, es así. Eso pensé y por eso me reí. Sí, sí. Yo Bueno, habría, perdón, Rafa, dale, acabo de terminar. Carlos. Yo habría mostrado a la hermana de Ishida, porque esa niña chiquita siempre jugó un papel importante, pero nunca se sabe qué onda con la mamá, o sea, la hermana de Ishida. Y como dice Annie, nada más se ve allá el negrote grandulón, mañana llega el rey. ¿Qué onda con ese cuate? Y la hermana, ¿dónde estaba, no? Me habría importado muchísimo incluir presencia de los padres, ya lo habíamos platicado en la sección de Freud, pero me parece crucial, así como en el hospital, como chingados nadie, perdón, como cuernos nadie se daba cuenta de que se estaba saliendo del hospital Sí, sí. y a lo largo de la película, bueno, y que los padres no se dan cuenta de todo lo que está ocurriendo. También quería mencionar la música, ya lo comentamos. Annie, una precisión. La canción de My Generation de The Who es de 1965, No. ni siquiera de los 70, es 65. La Imagínense. música en la película me pareció brutal. Piano y violín, hay una escena en particular cuando hay el clímax de la película. Híjole, una música de verdad espectacular. Pero entonces me metí a ver la discografía, tremendo fiasco que me llevé. Hay creo que 45 canciones y todas tienen de nombre Chi,
Bo, Sa, no, me cae que no entendí los nombres de las canciones. Pero lo más importante es que yo le habría dado mucho más peso al papel de todos los que están alrededor. Me refiero, por ejemplo, entre los compañeros que estaba, déjenme buscar los nombres, Kawai, Sahara, Shimada, las mamás, bueno, Ishida y Moshibasa. Creo que todos debieron haber jugado un papel más fuerte en entender, en involucrarse. Digo, yo desde la entrada de cómo metes a una niña, pues con una capacidad tan diferente, en una escuela de niños todos normales, ¿no? Obviamente se van a burlar de ella no va a entender, no va a progresar, perdóname, tendría que ser una escuela diferente. No es por aislarla, no es por considerarla diferente, es que le estamos haciendo un daño en meterla en una sociedad así. Entonces, yo habría cambiado un poquito ese aspecto de cómo actuamos todos los demás alrededor de esta situación. Y el último comentario que yo traía es, ¿se dieron cuenta de que la película tiene dos nombres? Una es A Shape of Light y otra es No, The Shape of Voice. The Shape of Voice. The Shape of Shape Voice. of Voice. Y otra Pero es eso, Asylum. ¿sabes qué? Estuve leyendo en la trivia de la película, al parecer eso es un blooper que salió de una mala traducción. Sí, porque a fin de cuentas en japonés es un solo nombre, ¿no? Koe no Katachi. Entonces, ¿por qué hicieron esa traducción? Pues según la investigación que pude hacer, al parecer, o sea, el nombre con el que la comercializaron afuera de Japón fue A Silent Voice, pero en la película quedó ese título de The Shape of Voice por error, por alguien que utilizó mal un traductor. Eso es lo que alcancé a investigar. No sé qué tan cierto sea. Bueno, ve, y qué tan gracioso, la próxima semana también tenemos una película sobre personas sordas. Vamos a hablar la próxima semana de una película ganadora del Oscar a mejor película en este año que se llama Coda, inspirada en una película francesa de nombre La Familia Bélier. Entonces, esperamos pues que este episodio haya sido de su agrado, que lo hayan disfrutado. Sé que nosotros lo disfrutamos mucho y nos dio mucho que pensar esta película. Nos tocó así el órgano palpitoso a todos y nos dejó pensando mucho en esta niña, en su bully y en todo lo que ocurrió alrededor de ellos. Despidámonos entonces contándoles sobre nuestras redes. Empecemos hoy con Carlos. Pues yo soy a sus órdenes como Kbarsal, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, en mi sitio kbarsal.com. Bueno, seguimos con Ani. Hasta ahora las mismas. Ana Isabel Miranda Chavarría en Facebook, Aranía28 en Instagram. Bueno, Olga. Olga Chavarría, escritora en Instagram, en TikTok, en Facebook, mi fanpage también es Olga Chavarría, escritora. Me pueden leer gratis en Wattpad y mi sitio web olgachavarría.com. Bueno, y a mí me encuentran primero en Facebook como Rafa Miranda Escritor o facebook.com/Miranda Historias. Me pueden encontrar en Instagram como Raf Miranda Mus. Y a nuestro podcast nos pueden escribir por Gmail a historiasdivan@gmail.com. También nos pueden seguir en la página www.historiasaldivan.com. Ahí pueden encontrar en todos los episodios que hemos hecho links para los diferentes servicios de podcast donde pueden estar escuchándonos. Si deciden no vernos en YouTube sino escucharnos únicamente, ahí tienen un montón de opciones: Spotify, Google Podcast y Spreaker, muchísimas opciones. También nos pueden encontrar en Instagram como historias.divan o en Facebook nuestra página es historias.al.divan. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Los esperamos la próxima semana con la película Coda. Queremos darles las gracias esta semana. Ana Aiza nos mandó un mensaje muy especial que está disfrutando mucho nuestro podcast. Ana, muchísimas gracias. De verdad que para nosotros es muy especial recibir esos comentarios. Realmente ustedes son nuestra razón de ser. Ustedes son la razón por la que seguimos semana tras semana escogiendo películas. Y sí, queremos que nos manden también sus sugerencias. Ya tenemos aquí una lista de las películas que siguen. Entonces las iremos revelando a medida que pase el tiempo. Pero la próxima semana, Coda. Esa la encuentran en Prime, creo que es la cosa, en Prime Video, en Amazon. Está en YouTube también. Bueno. Entonces los invitamos a que nos acompañen la próxima semana. Y esto ha sido todo por hoy en el podcast de Historias al Diván, analizando historias por el bien de la humanidad. Chao, chao, que pasen una muy buena semana. Gracias por su atención. Chao.